Hoy es miércoles y como es miércoles, toca, por supuesto, usted ya lo sabe y le agradezco enormemente también su participación con estos temas, toca Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Él es profesor de comunicación en la Ibero Tijuana. Además, Israel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto también saludarte y a toda la audiencia. Oye, el voto de los mexicanos desde el extranjero, un temazo que también pues finalmente ha evolucionado y que te pusiste a revisar y encontraste datos, pero súper interesantes, Israel. Platícanos. Así es, David. Hay varias maneras de llamar este voto desde el extranjero. También lo podemos llamar sufragio extraterritorial o simplemente voto de los ciudadanos en el exterior. Y pues es el derecho que tienen los migrantes como ciudadanos de un país a ejercer este derecho en las elecciones nacionales a pesar de estar afuera de las fronteras de su país. Entonces, esto significa que estos migrantes que residen en el extranjero, por el motivo que sea trabajos, estudio o cualquier otra razón, pues puedan contribuir a la elección de sus representantes políticos. Y esto, bueno, digamos que a nivel global varía en su implementación según los distintos países. Hay países que permiten votar por todas las elecciones, es decir, presidenciales, por legislativo y también por locales, pero hay otras que no, que establecen ciertos requisitos específicos para votar desde el extranjero. Es un tema muy importante, David, porque es parte de los derechos democráticos que tenemos como ciudadanos a pesar de haber emigrado, ¿sí? Y que nos permite estar activos en nuestra participación política, conectados al país de origen y influir en el gobierno. Aunque ahorita pues vamos a profundizar en cuanto a las perspectivas para permitir esta votación, ya que hay también pues críticos que señalan que no se tiene la visión adecuada si se está fuera del país. Claro, y digo, me imagino que finalmente, aunque evidentemente debe de haber controles y se tiene que cuidar mucho un proceso electoral, siempre habrá, Israel, cosas perfectibles. Así es, David, y se va modificando. Vamos ahora sí al caso específico de México, donde a diferencia de otras partes, pues este voto desde el extranjero tiene poco tiempo. Sí, esta extensión de los derechos políticos de las y los nacionales es muy reciente y lo podemos encontrar esta información a profundidad en el libro El sufragio extraterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y tipología del voto a distancia, que lo escribió el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, y que es local. Y este libro es publicado por el Instituto Nacional Electoral y el Center for U.S. Mexican Studies, y que lo puede descargar uno en votoenelextranjero.mx. Y bueno, aquí el autor, que actualmente es presidente del Colegio de la Frontera Norte, cita a Andrés Ellis para señalarnos que ya desde mediados del siglo XIX esta experiencia del voto en el extranjero se llevaba a cabo. Específicamente en el año de 1862, Wisconsin pues permitió el voto ausente, que así le llamaron, de los soldados que peleaban en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y desde entonces se empieza a ver una situación de disputa política por permitirlo o no. Finalmente estamos hablando de política. En aquel momento los republicanos respaldaron la legislación a favor de este voto en el extranjero porque probablemente se apoyara al presidente Abraham Lincoln, mientras los demócratas, que eran pacifistas, pues se oponían a ellos. Actualmente ya para 2008 había 111 países que extendieron estos derechos políticos.
Y bueno, Espinosa Valle señala que por mucho tiempo el gobierno mexicano y el Partido Revolucionario Institucional PRI estaban en oposición a otorgar este derecho al voto para las y los mexicanos, porque lo consideraban contraproducente y hasta peligroso para su continuidad, pues tenían un voto de oposición, particularmente desde los Estados Unidos, ¿no? Y es que si venimos a la actualidad, pues se calcula que hay 37.2 millones de hispanos de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos para el 2021, según un análisis del Pew Research Center, con base en la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo. Y este estudio pues nos indica que están incluidos tanto los hispanos de origen mexicanos como los inmigrantes, es decir, los que nacieron como los descendientes que de alguna manera, si reclaman su nacionalidad, pueden tener derecho a votar. Finalmente, pues es hasta 1996, en el caso mexicano, que se abre esta puerta para el derecho al voto a partir de una reforma extraterritorial, y después de esta reforma viene otra que también es muy importante, que es la del 20 de marzo de 1997, que es la no pérdida de la nacionalidad. Entonces, estas dos reformas son prácticamente las que nos van a permitir pues dar paso a que ya los mexicanos puedan sufragar desde el extranjero, ¿verdad? Oye, ¿y cómo fue avanzando? Porque me puedo imaginar que cuando finalmente se abrió esta puerta, pues eran pocos los que ejercían este derecho, pero pues actualmente se ve mucho avance, ¿no? Hay, pues me imagino también reportes de cómo ha ido avanzando este beneficio para la democracia de nuestro país, ¿no? Sí, David, es muy interesante el libro, yo les invito a que lo lean, porque aquí pues nos narran cómo también tuvo que ver mucho pues que se cayera el sistema hegemónico priista y naciera el instituto, en aquel entonces Instituto Federal Electoral, que diera participación de esta, o que permitiera esta participación política. Y aquí podemos encontrar pues que para el periodo 2006-2019, que es el análisis que se hace en la obra, hay ya 26 experiencias de sufragio a distancia, ¿no? Que serían 3 elecciones presidenciales, una senaduría, una diputación de representación proporcional en Jalisco, diputación migrante en Chiapas y 20 elecciones a la gobernatura. Y esto es importante porque podemos analizar también el comportamiento, no nos podemos ir en cada una de estas, pero sí el comportamiento de las elecciones para presidente de la República. Estas estadísticas, que si ustedes nos están observando o siguiendo de forma audiovisual, las pueden encontrar en el propio portal de votoextranjero.mx, y podemos ver el proceso electoral, por ejemplo, el último, 2017-2018, donde encontramos una inscripción de ciudadanos de más de 181,000, de los cuales más de 81,000 fueron mujeres y más de 100,000 hombres. Finalmente, se recibieron entre todos más de 98,000 votos para la presidencia de la República, con un 54.14% de participación, y también en el caso de las senadurías arriba del 54%. Y vemos, por ejemplo, que en esta elección Andrés Manuel López Obrador recibe más de 63,000 votos, es decir, el 64%, más del 64% de la votación, seguido muy atrás por Anaya Cortés con 26.75%, es decir, 26,000 votos, poco más, y en aquel entonces Antonio Meade con apenas 4.28% de los votos, en lo cual vemos pues que sí, efectivamente, o sea, el castigo del Partido Revolucionario Institucional por parte de quienes están en los Estados Unidos es
notablemente visible. Si vamos un poquito más hacia atrás, vemos que para la elección de 2011-2012 la inscripción fue de casi 60,000 y la participación fue más alta, fue de 68.87%, quedando en primer lugar con el 42.17% de la votación Vázquez Mota, seguida por López Obrador con el 39%, con alrededor de 15,000 votos. Y finalmente, si nos vamos pues a la primera vez que se pudo votar desde el exterior para presidenta de la República, que fue 2005-2006, encontramos que apenas 40,000 personas se inscribieron en aquella ocasión, era algo novedoso, y la votación fue aún más grande, ¿no? Casi 80%, 79%, quedando como ganador Felipe Calderón con el 58% de los votos, seguido de López Obrador con el 34% de los votos y Madrazo Pintado del PRI pues apenas también con el 4% de los votos. Entonces, David, podemos observar cómo a través del tiempo han venido aumentando las personas inscritas. Sin embargo, la cantidad sigue siendo muy, muy pequeña en relación a los casi 40 millones de personas que se identifican como mexicanos o descendientes de los mexicanos. Es decir, hay que seguir trabajando en esta inscripción y sobre todo también que los que se inscriban voten al momento de las elecciones. Y bueno, también podemos ver que quienes votan desde el exterior pues no necesariamente coinciden con quienes están votando en el interior de la República Mexicana, y el castigo pues es notablemente contra el Partido Revolucionario Institucional. Y hay que pensar que muchas de estas personas que están ahora en los Estados Unidos, que han hecho vida en los Estados Unidos, se fueron pues precisamente en una época en la que el régimen no les garantizó el poder hacer una vida con bienestar en nuestro país, David. Es súper interesante también si entendí bien toda la explicación, Israel, y si no me corriges, y también viendo estas tablas que le estábamos presentando al público mientras nos dabas todos los detalles, que aunque porcentualmente la participación ha ido de más a menos, nominalmente ha aumentado, pero aún así, como decías en una de tus conclusiones, falta mucho. O sea, todavía hay muchos mexicanos en el exterior que pudieran ejercer este derecho y que vale la pena que pues se les informe, se les capacite, pues que conozcan que pueden seguir participando para su país, ¿no? Así es, David, y yo quisiera ir concluyendo precisamente con esta invitación, sobre todo también para quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, que vienen las elecciones para 2024 y pues se podrá votar para presidencia de la República en todas las entidades, para senaduría en todas las entidades, para gobernatura en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, para jefatura de gobierno en Ciudad de México, bueno, ahora gobernadora, diputación migrante en Ciudad de México y Oaxaca y representación proporcional en Jalisco. ¿Y cómo se ejerce el voto desde el extranjero? Pues hay que tener la credencial, esta es la llave para ejercer el voto, y para obtenerla pues hay que ir a la embajada o al consulado más cercano al domicilio. No tiene costo, ¿sí? Se tiene que tramitar y se puede votar en el 2024. ¿Qué se necesita? Hay que entregar 3 documentos de identificación necesaria, hay que preparar esos documentos que son un documento que te acredite como nacional mexicano, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Hay que ubicar el consulado, después hacer una cita en el propio consulado, y una vez que se reciba la credencial de elector, hay que hacer una confirmación de la recepción. Eso es súper importante cuando se está en el extranjero, porque si no se puede regresar la credencial de elector y no te van a permitir votar. Entonces, digamos que los pasos son relativamente fáciles, y el poder que las personas obtienen para participar
actuar pues en el futuro de México es muy importante, David. Sin duda, sin duda. Y por cierto, punto y aparte, pero vale la pena comentarlo, pues los consulados de México en San Diego y en Los Ángeles son de los más grandes y que más mexicanos en el exterior atienden de todo el mundo. Entonces, pues ahí va más chamba, pero sin duda muy, muy valiosa. La labor que hacen también pues quienes nos representan desde el punto de vista diplomático en otros países y en esta ocasión quienes les pueden ayudar en materia de orientación y de trámites como este que hoy nos estás platicando y que sin duda son súper importantes. Israel, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Buenos días. Nos escuchamos pronto, gracias David y me despido de la audiencia. Gracias, es el Migranálisis de Continente Móvil, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, en tanto a lo de los votos de migrantes en el extranjero. Ya sabe, y como iniciaba esta plática, también conocido como sufragio extraterritorial, y por supuesto los votos de los mexicanos en el exterior en este historial que nos acaba de narrar.